el arte recién y los registros arqueológicos. Primero te quiero hacer una preguntita con el tema de arte, del arte, que a mí siempre me apasiona, que es, nosotras nos conocemos del Museo de La Plata, donde hay muchísimas piezas arqueológicas, vamos a hablar ahora puntualmente, hay muchas más, pero quiero comentarte esto de la arqueología, a ver qué pensás vos. Que si uno ve detenidamente esas piezas, muchas, bueno, algunas son muy identificables de qué cultura son o de qué momento histórico, porque es muy conocido ese estilo, ¿no? Claro. Pero muchas piezas, yo siempre tuve como en la mente de decir, esto lo sacás de acá, no decís nada, lo pones en un museo de arte moderno y les explota en la cabeza a todo el mundo. ¿Qué es arte y qué no es arte y es artesanía? ¿Hay alguna diferencia? ¿En qué se basa esa diferencia para vos? Mira, yo no soy especialista en el tema, pero es una diferencia claramente colonial. Claro. Un pensamiento, eso, colonial, extractivista, patriarcal, todo lo que ya sabemos. Y muchos artistas, sobre todo los artistas surrealistas, si uno lee sus biografías se inspiraron en arte indígena, ¿no? En un momento en Europa tuvo fascinación por el arte africano, Sí. básicamente porque sus colonias estaban en África, entonces hubo mucha fascinación por el arte africano que llegaba muchísimo, era más fácil que llegara que desde América, ¿no? Hace poco incluso un activista que fue a reclamar una pieza, un tótem funerario de un museo, no sé, no me acuerdo si era del Louvre, no me acuerdo de cuál, que fue, lo sacó y dijo, esto se vuelve para África porque es un tótem funerario, o sea, no es una obra de arte, como, ¿no? Esa división también entre sujeto y objeto Sí. es otra división de la modernidad, como de naturaleza, cultura. Así como una planta puede estar dotada de vida, una piedra, lo que se dice, nosotros lo llamaríamos como un fetiche, ¿no? Esa obra de arte, esa talla que una persona puede hacer, en realidad lo que está creando es un sujeto, no un objeto. Está creando un ser, y ese ser después va a tener su autonomía, ¿no? Va a hacer cosas sobre el mundo, ¿no? Entonces ahí, cuando la división sujeto-objeto ya no es tal, la división, o sea, arte o artesanía, implica una mirada moderna. Artesanía como un arte menor, digamos, como una cosa que lo hace un artesano, que tampoco, un artista ya tiene como otra mirada. Pero sí, bueno, el arte oriental, el arte egipcio, digamos, ¿no? En Europa estuvo muy presente, hubo como una fascinación por Oriente, ¿no? También, por las telas de Oriente, de China, de India, y esas formas, ¿no? Inspiraron a muchos, por ejemplo, de los surrealistas. Sí. Sí. Entonces, hay ahí como, no al revés, no del arte hacia la artesanía, pero sí de la artesanía hacia el arte. Pero eso también tiene que ver en arqueología, por ejemplo, cuando uno mira una pieza arqueológica, ahí, por ejemplo, que es una pieza que yo estudié, que es una pieza que está en la Sala de Arqueología Argentina, que es una vasija muy grande que tiene una cara. Sí. Bueno, eso, cuando uno dice, bueno, se representó, ¿qué es esto? Bueno, puede ser la representación de un personaje, ¿no? De una persona importante, ¿no? Vamos a suponer. Hombre, mujer, no importa, una persona, un humano. Partimos de que es una representación de algo. La idea de representación también es una idea moderna, ¿no? Esto de decir, bueno, si yo dibujo algo, es para yo, humano, contarte a vos, humano, algo a través del dibujo. Y quizás está hecho para que eso lo vean las plantas, para que eso lo vea un animal, para que eso lo vea el dueño de los animales, el dueño de las plantas, para que lo vea la Pachamama, para que, ¿no? Y puede no ser una representación, puede ser un efecto, algo que realmente se está haciendo. Eso es una persona. Eso es cuando yo le empiezo a poner aplique, le hago sus ojos, ya es un ser, ya es un ser, ya es un ser que tiene su potencia, que está haciendo algo en el mundo. No es solamente una imagen que está representando algo, no, tiene su propia subjetividad, emoción, efectos y afectos en el mundo, digamos, ¿no? Entonces lo que yo ponga dentro de esa vasija
y esa vasija lo va a estar conteniendo o criando, ¿no? O protegiendo, ¿no? Por eso y si yo quiero destruir, o sea, tengo que romper esa pieza, es como matar a una persona, y eso se ve hoy en día en los Andes mismos cuando se construye una casa, por ejemplo. La casa es una entidad viva, ¿no? Es una entidad viva. Entonces, y como tal también puede ser peligrosa, o sea, esto de que todo está vivo no es, ay, qué bonito, ¿no? Así como que lo hablábamos un poco antes también, una casa generalmente se construye entre muchas personas, es una minga, lo último que se hace es el techo. Los techos tradicionales son con paja, entonces es su cabeza, su pelo, ¿no? La paja es el pelo, entonces se lo peina, ¿no? Todos los gestos técnicos son cuando se ponen los techos, ¿no? Se coloca la paja, se la peina, ¿no? Para que, de un punto de vista físico, no diga para que escurra el agua, ¿no? Pero bueno, estás haciendo una persona, ¿no? El acto seguido que hay que hacer de eso es matar a la casa, porque la casa es un ser vivo. Entonces matarla es un ritual que se llama la flechada, que se coloca un huevo de suri en el techo, ¿no? De la casa, abajo se hace un hoyo para la pacha, y con unas flechitas de madera, ¿no? No me acuerdo si lo hacen con queñua, se hacen en un momento, con tola en otro, tienen sus flores, que son cordones de colores, de lanas de colores, y se flecha la casa, entonces intentando cazar ese huevo. Entonces cuando entras a las casas, después vos ves que está lleno de flechitas clavadas en los techos de paja, hasta que el huevo se rompe y cae y alimenta a la tierra, y ahí la casa como que se domestica, ¿no? Se hace un hogar. Vos vas a convivir con esa casa, y esa casa, en lugar de comerte, o de casarte, o de enfermarte, te va a criar, ¿no? Y cuando esa casa se abandona, cuando sus dueños humanos mueren, se tiene que despechar, ¿no? Para que pierda su potencia y eventualmente vuelva a ser otra casa con otra gente, ¿no? Wow, espectacular. Entonces, por eso, las divisiones, o sea, yo digo, cuando las cosas te empiezan como a explotar en la cabeza, entonces, claro, ya los objetos, el objeto y el sujeto, ¿no? Entonces, hay un antropólogo que dice en el chamanismo amazónico, sobre todo, un objeto es en realidad un sujeto poco conocido. Porque todos, o sea, si es un sujeto, el chamán lo que tiene que hacer es poder conectar con eso y poder dialogar con eso. Si sigue siendo un objeto es porque todavía no lo estoy conociendo bien, no estoy llegando a su lado de sujeto, ¿no? Porque todo en el fondo es un sujeto, digamos, ¿no? Tengo que poder llegar a eso, negociar, hablar, que no me ataque, yo no atacarlo, ¿no? Poder convivir a pesar de nuestras diferencias, ¿no? Sí, espectacular, sí. Estaba pensando por ahí en herramientas de chamanes, o puede ser una pipa, una bolsa, algo de lo que ya veníamos hablando, pero ¿por qué esos objetos son considerados sagrados? Los objetos usados en ceremonia. Y está totalmente vinculado a esto que decís vos. O sea, en una ceremonia no es que yo, persona, uso una planta, es que comulgo con la planta. Exactamente, sí. Por eso la principal, nosotros, de nuestra mirada, diríamos, herramienta de un chamán es la planta. Puede no tener ningún objeto prácticamente, ¿no? Puede, ¿no? O objetos muy mínimos, digamos, ¿no? Pero lo principal, lo que no puede faltar, lo que está ahí, la que va a poder comunicarse, por eso ahí, en ese espacio, por ejemplo, las plantas son muy importantes, a diferencia de otros existentes, pero después vamos a ver que hay también como corrimientos. Entonces, y muchas veces el chamán es casi cotidiano esto. Bueno, hay que clarear, hay que abrir parte de la selva para hacer un huerto. Bueno, vamos a hablar con el dueño del monte, vamos a pedirle permiso, vamos a explicar lo que queremos hacer, pues si no es peligroso, realmente es peligroso, te ataca, digamos, ¿no? Entonces, a través de estas plantas, lo que hace es poder dialogar, entrar en comunicación, ¿no? Pedir los permisos, tener sus cantos, ¿no? Porque hablan otros idiomas del canto muchas veces, ¿no? Y esas plantas al mismo tiempo también son, no sé cómo decirlo, como presencias momentáneas de animales, ¿no? Entonces ahí también, ¿no? Planta y animal empiezan como a ser como
como cara de un prisma, digamos, ¿no? Entonces, por momentos uno se puede presentar de una forma o de otra, ¿no? El chamán mismo puede, para entrar en ese mundo, tiene que pasar una serie de transformaciones que la planta habilita. Por eso hay que estar muy preparado, porque aparte son plantas muy poderosas, entonces pueden enojarse, pueden atacarte, pueden no entenderte, ¿no? Por eso es todo un tema ese tipo de relación y no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Sí, es una situación de extremo cuidado, porque es vincularse con un ser De muy extremo cuidado. poderoso y hay que hacerlo desde el máximo respeto, es lo que siempre dicen. Es desde el máximo respeto y la máxima humildad. Es la única manera de entrar. Exactamente. Te boxean Por eso como la grasa aprendiendo. lo boxea Homer Simpson en la película. Toma una cosa y dice, sí, no entiendo nada, y la planta primero la hace así con una hojita. No, la culpa es de los otros, con una ramita. Pobrecito yo, pelota. Hasta que dice, me hago responsable. Viste que los Simpsons siempre predicen muchas cosas que pasan en la realidad y que parece que es una soncera, pero tienen siempre ahí una enseñanza, ¿no? Son un oráculo. Total, total.